El Hall of Fame es el honor reservado a los mejores jugadores y entrenadores de baloncesto de la historia y en el mundo entero, ya sea a nivel de NBA, NCAA o baloncesto internacional, tanto ligas como países. Un prestigioso club en el que los méritos para entrar necesitan de una carrera que haya marcado al deporte. Y aunque no sea tan difícil como el de la NFL y haya jugadores, sobre todo de épocas más antiguas, que los aficionados no conocen, sigue habiendo estrellas de su generación que no han entrado en él. Ya sea porque tienen el reconocimiento de la esfera NBA, pero no los premios a nivel individual o de equipo, o viceversa. Necesitas la combinación de los números y del pensamiento generalizado para asegurarlo, y esto a veces crea casos de jugadores que uno creería que están dentro, pero no es el caso. Hoy vamos a hablar de 5 jugadores que, a pesar de que lo merecen, no están en el Hall of Fame. Bienvenidos, mi nombre es Arti y si os gusta el baloncesto, estáis en el lugar indicado. Como menciones honorables podemos tener a Bill Laimbeer, el pívot de los Bad Boy Pistons que fue 4 veces All-Star y 2 veces campeón, pero que su mala fama probablemente le ha costado no estar ahí. Y Kevin Johnson, el base de los Suns en los 90 que fue 5 veces All-NBA y 3 veces All-Star, pero el ser totalmente opacado por Barkley en Phoenix no le ha dado el estatus necesario para llegar al Hall of Fame. Ahora sí, empezamos. Amari Stoudemire. Es imposible pensar en el juego rápido de los Suns de Mike D'Antoni, que comenzó la revolución del baloncesto moderno, sin la figura de Amari Stoudemire. El ala pivot, convertido a 5 por el entrenador italoamericano, era un dolor de cabeza para los rivales debido a su velocidad y agilidad para su posición, y un físico a la par que tiro que le hacían el compañero perfecto de Steve Nash en el pick and roll. No solo sobresalió en esa etapa, también fue el líder de unos jóvenes Knicks donde era el pilar del ataque y un monstruo ofensivo antes de la llegada de Carmelo. Lamentablemente, a partir de 2011 no pudo mantenerse sano, por lo que su carrera, aun durando 14 años en la liga, se quedó un poco corta. Aun con ello, sus logros no son para menospreciarse. Entre 2004 y 2011 fue 6 veces All-Star, una vez All-NBA First Team y 4 veces All-NBA Second Team, con múltiples apariciones en el top 10 al MVP, además de ser el Rookie del Año en 2003. Esos logros son más que suficientes para entrar en el Hall of Fame, pero en 2024, su primer año siendo elegible para entrar, ni siquiera ha estado nominado, a pesar de tener un 73% de posibilidades de entrar según Basketball Reference. Stoudemire sufre de las expectativas a su alrededor, ya que en medio de su prime, mientras jugaba en Nueva York, sus fracturas en la rodilla y estar en la sombra de Carmelo Anthony cambió mucho la percepción que se tenía de él, sumiéndolo en el olvido mientras intentaba recuperar su lugar en una liga para la que su cuerpo no aguantaba. Eso, y la falta de éxito colectivo, hace ver su carrera como la de un jugador que, a pesar de tener todo el talento del mundo, siempre se quedó corto. Shawn Kemp. No se puede pensar en los 90 sin pensar en la pareja de los Supersonics, Gary Payton y Shawn Kemp. El ala pivot era un prodigio físico, machacando por encima de sus rivales sin ningún miramiento y llevando a su equipo a las finales de 1996, liderándolos en anotación, rebotes y tapones en la final. Era una máquina de dobles, promediando unos 19-20 puntos por partido junto a casi 11 rebotes en un 55% desde el campo en sus mejores años en Seattle. Kemp fue elegido 6 veces All-Star y 3 veces All-NBA Second Team, a pesar de compartir época con grandes interiores como Barkley, Malone o Hakeem, entre otros, y también tuvo votos en el ranking del MVP y el Defensor del Año. En un caso similar al de Stoudemire, volar tanto hacia el aro pasa factura, y Kemp empezó a tener problemas con su peso y las lesiones ya en los Cavs, donde fue traspasado en el 98, y aunque aún promedió de unos 18 a 20 puntos por partido, ya no era el mismo.
Con 30 años fue traspasado a Portland, donde su carrera definitivamente se vendría abajo. Tal vez su falta de anotación, ya que solo rozó esos 20 puntos de media en sus mejores temporadas, apenas sobrepasando los 15.000 puntos totales, o el hecho de que no era el mejor en nada en específico, ni reboteando o taponando. Incluso como matador y finalizador, Dominique Wilkins y Jordan son más recordados que él. Todo eso va contra su caso. Este punto medio de estrella, sin números espectaculares y con una carrera corta, hace que los votantes no se fijen en él. Y aún con un 38% de posibilidades de entrar en el Hall of Fame, no esté en él. Jermaine O'Neal. Parece que los votantes tienen un problema con los ala pivot, porque el tercero de la lista también lo es. O'Neal, la joven estrella de inicios de los 2000, que lideró a unos sorprendentes Pacers muy lejos durante múltiples playoffs, no ha logrado poner su nombre en lo más alto del baloncesto mundial a pesar de su gran carrera. Un gran anotador al poste y magnífico taponador, llegando a promediar 24 puntos y 3 tapones su mejor año. No tenía nada que envidiar a los Dirk Nowitzki, Kevin Garnett o Tim Duncan, quedando tercero en la votación del MVP en 2003. Fue elegido 6 veces All-Star en Indiana y 3 veces All-NBA, una en el tercero y 2 en el segundo. Culpa especialmente de compartir época con las leyendas mencionadas antes. Aunque fuera de los Pacers no fuese ese gran jugador, fue importante en otros equipos como Miami o Toronto, aportando anotación y defensa. Llegó a la liga con 17 años, directo del instituto, por lo que, aunque sus promedios bajaron mucho con 32 años, no podemos decir que tuviera una carrera corta. Sufre un poco el mismo problema que Kemp. Opacado por las estrellas de su época, tuvo una caída muy grande tras salir de Indiana, y las lesiones, sobre todo cuando llegó a los Celtics con 32 años, terminaron su carrera pronto, porque ya no volvió a ser el mismo ni a jugar más de 55 partidos. Con un 32% de probabilidad de entrar en el Hall of Fame, parece algo complicado para Jermaine. Marquise Johnson. El jugador de los Bucks de inicio de los 80 es uno de los casos más curiosos de la lista. Ha sido finalista en 3 de los últimos 6 años, pero no ha sido elegido en ninguno de ellos. El alero, pick número 3 del draft de 1977, fue 5 veces All-Star y 3 veces All-NBA, una vez primer equipo y 2 segundo. Lideraba a un Milwaukee post-Oscar Robertson y Karim, y les llevó 6 veces a los playoffs, entre ellas 2 a finales de conferencia junto al Hall of Famer Sidney Moncrief. Esto unido a un campeonato en la universidad con UCLA y honores al mejor jugador del país en su año de senior, convirtiéndole en leyenda de la universidad y el baloncesto universitario, cierran una carrera que, claramente, hace que se le considere para el Hall of Fame, pero que se quede un poco corto. Como otros en la lista, su corta carrera, debido a lesiones en el cuello, jugando solo 9 temporadas, si no contamos 2 en las que jugó 10 partidos, crea duda entre los votantes. Basketball Reference apenas le da un 25% de posibilidades de entrar, tal vez porque sus mejores años fueron entre 1978 y 1981, una época algo oscura de la liga donde los focos solo estaban puestos en Magic y Bird como salvadores del deporte. Su número sí fue retirado por los Bucks en 2019, que honraron a su leyenda, pero el máximo reconocimiento posible de este deporte aún está en el aire para él. Teniendo en cuenta que en 2025 no hay grandes nombres recién retirados esperando para entrar, podría ser su momento. Larry Faust. Que Larry Faust no esté en la lista ya no es una curiosidad, más bien un producto del olvido porque su carrera daba extensamente para ello. Con un 94% de posibilidad de estar en el Hall of Fame, es de largo el jugador elegible con mayor probabilidad sin estar en él. Entre 1951 y 1959 fue 8 veces All-Star, el único con 7 elecciones o más que no está en el Hall, y 2 veces All-NBA, un primer equipo y un segundo.
El pívot fue parte de los Fort Wayne Pistons, los Minneapolis Lakers y los St. Louis Hawks hacia el final de su carrera, que acabó en 1962. Llegó a 5 finales de la NBA, pero perdió todas, y llegó a promediar 16 puntos y 13 rebotes en sus mejores años. Pero a pesar de ser uno de los grandes pivots de su época, una en la que dominaban el deporte, Faust nunca fue incluido en el Hall of Fame, y tras su muerte en 1984 parece que se olvidaron de él, a pesar de lo que el modelo estadístico de probabilidades dice. Estos han sido los 5 mejores jugadores que no están en el Hall of Fame. A pesar de que el de baloncesto recoge gente de todos lados del mundo y ambos géneros, el límite tiene que estar en algún sitio, y como ocurre cada vez que hay votos subjetivos de por medio, esa línea es difusa y poco clara. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dar like, suscribiros o seguirme en redes sociales. También podéis comentar qué os han parecido estos jugadores que no están en el Hall of Fame, quién más pensáis que no está y debería, y otros temas de los que queráis que hable. Nos vemos.